Hola amigos, un gusto saludarles y bienvenidos. Recordarles que estamos a nivel nacional en los diferentes cables y también en nuestras redes sociales nos pueden buscar como y también canal de YouTube como Juan Carlos Mendoza TV. Pueden suscribirse y también activar la campanita para que les llegue ahí las notificaciones cada vez que subimos nuestros videos. Así que es un gusto, un privilegio poder compartir con todos ustedes y este día vamos a abordar un tema muy importante y como son ya a pocos días de cumplirse los 4 años de mandato presidencial de nuestro presidente Nayib Bukele. Y para eso vamos a tener como invitado especial a un diputado de la Asamblea Legislativa, compañero en varias comisiones y pues muy conocedor del tema político a nivel nacional. Les presento a Jorge Castro Valle, diputado de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, colega diputado, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto estar en tu programa. Realmente nos encontramos contentos. Un saludo al pueblo salvadoreño. Bueno, de verdad que es un privilegio, un gusto poder compartir con el diputado Castro. Coincidimos por ahí en varias comisiones y las cuales son muy importantes en la vida legislativa y así como pues hemos hecho esta muy buena amistad y que podemos conversar diferentes temas, lo hacemos en la asamblea, lo hacemos en las comisiones, en los pasillos y hoy hagámoslo acá en este programa, conversando con Juan Carlos Mendoza. Así que bueno, vamos a iniciar y queremos abordar el tema directamente del que estamos ya prácticamente a un año de que termine ya el periodo presidencial y se han hecho muchas cosas que no se habían podido hacer en el pasado. Pero para que nuestros televidentes vayan conociendo poco a poco, una breve reseña también. Recordemos que el presidente Nayib Bukele llega con ese apoyo grande de la población, también un partido que estaba naciendo, que no lo dejaron inscribir en su momento, y el presidente toma a bien inscribirse en el partido Gana para llegar al poder. Se logra en un momento dado donde no había una cantidad de diputados que le ayudaran, sino que la mayoría eran de la oposición y por ahí solo habíamos 10 de Gana. Pero yo sé que desde ahí había un gran respaldo ya de nuevas ideas también que estaba en formación y que les habían bloqueado las candidaturas o inscribirse más bien en el tribunal. Entonces, por ahí empieza la historia, diputado Castro. Bueno, sí, creo que lo has narrado muy bien. Yo creo que prácticamente salíamos de una parte histórica donde realmente lo que hubo, quizás yéndonos un poquito más atrás, después de la firma de los acuerdos de paz, creo que lo que se generó es una plataforma de poder político donde se generó un músculo. Ahí se generó ese músculo para Arena y el Frente y donde prácticamente se repartieron el pastel y entramos en ese periodo donde los sueños se acabaron para los salvadoreños, el futuro se acabó para los salvadoreños y se vivió ese momento donde ese futuro y esas leyes solo se daban prácticamente para estos grupos de poder, ¿verdad? Para estos grupos fácticos. Y ahí es donde también estaban ustedes realmente peleando la batalla en contra de estos grupos y fuerzas oscuras, le llamo yo. Y ahí es donde nace la visión de alguien, y ahí es donde alguien cree en ese sueño pues, y participa, y la población lo acompañó, gracias a Dios. También tu partido fue un apoyo y prácticamente llegó a la presidencia. Pero fíjense ustedes, llegó a la presidencia con un Estado desarticulado totalmente, donde el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo funcionaba como isla, el Ministerio de Justicia como isla, y donde no había realmente un plan definido de nación. Él lo trae, hace un plan de nación y empieza a ejecutar el plan de nación bajo 3 bastiones importantes. Uno es la seguridad, otro es la educación pública de primer nivel y otro es la salud pública de primer nivel. Entonces se empieza el Estado a definir en su finalidad, claro, como servidores públicos que somos al servicio del pueblo, y empieza prácticamente a trabajar esa sinergia estatal donde se genera una articulación histórica, diría yo, Juan Carlos,
Y cuando yo digo histórica, hablo de todas las carteras de Estado, pero también hablo de los órganos fundamentales del Estado. Tú ves esta nueva asamblea en la cual somos aliados y formamos parte. ¿Cómo funcionamos dentro de esta sinergia estatal buscando precisamente el logro para el pueblo? Sí, bueno, vamos a ir desglosando poco a poco durante el programa, porque hay muchas cosas que hablar, muchos cambios que han habido en el país desde la llegada del presidente Nayib Bukele, pero quisiera remontarme un poco, bueno, ya Jorge Castro nos ha remontado un poco incluso desde mucho más antes, ¿verdad? Hubo un tiempo de represiones, después viene la guerra, después de la guerra viene un momento de mucha violencia, hubo muchos secuestros, Jorge. Sí, secuestro, y después de eso viene el tema de las pandillas. Y justicia selectiva por todos lados, ¿verdad? Es correcto, entonces el país viene de una serie de situaciones donde nunca habíamos tenido la paz que tenemos ahora. Entonces, si volvemos la mirada a esos tiempos, Jorge Castro, ¿qué opinión le da todo ese tiempo antes de llegar a que el presidente pues logra llegar a la presidencia? Pero antes de eso, yo creo que vivíamos un ambiente como salvadoreños que hasta acostumbrados nos tenían ya a la violencia, ¿verdad? Sí, bueno, la violencia era en el día a día. Yo creo que salían nuestros hijos de las casas y temíamos por ellos, que fueran a regresar con bien. Creo que todos los salvadoreños teníamos eso, pero creo que lo que más se había cortado era el poder creer en un país mejor. Sí. Creíamos que no había opciones, que no iba a cambiar nunca y que estos gobernantes de Arena y del Frente iban a estar siempre turnándose y haciendo lo que querían. Gracias a Dios, a la fecha no es así. Sí. Bueno, de ahí nace pues la idea, bueno, ya el presidente Nayib Bukele en ese momento ya tenía cargos de alcalde, ¿verdad?, en 2 municipios, y cómo es que se va formando el tema de nuevas ideas y en torno al presidente Bukele. Lo que pasa es que el presidente, si tú recuerdas, comenzó en Nuevo Cuscatlán, y él empezó a creer en ese sueño de cambiar el país, y creo que pudimos ver cómo Nuevo Cuscatlán pasó de ser una ciudad totalmente desapercibida en pasar a lo contrario, cómo transformó Nuevo Cuscatlán. Y yo pude ser partícipe ser testigo más bien de eso, porque residí en Nuevo Cuscatlán a esa fecha y yo podía ver los cambios. Ahí donde se originó, por ejemplo, esta idea de él de los cubos, y donde la alcaldía se volvió una alcaldía articulada, con sinergia para y por el pueblo en relación a dicha alcaldía. Sí. Entonces tú ahí viste como un glimpse, ¿verdad? Viste como una luz en el camino, y dijiste, esta persona puede generar cambios, puede manejar, si maneja una alcaldía probablemente va a poder manejar un país. Y es así como después salta a la alcaldía de San Salvador y demuestra lo mismo. Y entonces creo que se fue ganando con mucho esfuerzo pues la credibilidad que tiene con el pueblo. Sí. Bueno, y la gente se enamora de las ideas y todo el trabajo que venía haciendo el presidente. Yo creo que también se va conformando este movimiento en un momento, ¿verdad? Nuevas Ideas fue un movimiento y pasa después a ser un partido político, pero antes de que lo aceptaran como partido político pasan muchas cosas. Sí. Bueno, teníamos, que tal como lo hablamos, Juan Carlos, había una justicia selectiva, las instituciones ejercían el mazo del poder de una manera totalmente diferente. Podemos ver un ejemplo, mira, Tony Saca, por ejemplo, que es un expresidente que se le dio 10 años de prisión, y a la persona que imprimía los cheques le dieron 20 años de prisión, pero no había justicia selectiva según ellos. Entonces, esa era la justicia selectiva. Entonces, si teníamos un tribunal que era el calificador de las inscripciones, y no estaban acostumbrados a cumplir la ley, sino a hacer voluntariamente lo que políticamente le dijeran estos partidos, Arena o el Frente, entonces realmente hicieron lo que siempre habían hecho y empezaron a bloquear por todos lados. Bueno, de hecho, a nosotros como candidato inclusive también trataron de bloquearlo. Sí, bueno, por ahí en el 2018 fue que pasó todo eso, ¿verdad? Que no pudieron participar porque el Tribunal Supremo Electoral les bloqueó por todos lados. Ya en el 19 ya participa el presidente, en el cual pues lo hace con la bandera de Ghana, pero sin embargo sigue el esfuerzo, ¿verdad? De Nuevas Ideas
de continuar hasta que se inscriben y participan, y es ese cambio total en la Asamblea Legislativa. Así es. Hasta en ese momento es que el presidente Nayib Bukele tiene gobernabilidad en el país, porque... Y si tú te fijas ahí, si hacemos una pausa, el presidente tiene 3 años, meses, ya va corriendo, va a cumplir 4 años, ¿verdad? Sí. De estar como gobernante, y la gente dice, ha hecho un montón de cambios, y El Salvador se ha posicionado diferente, hemos salido como el país más violento del mundo a no estar, al ser el país más seguro en Latinoamérica. Pero si ustedes se ponen a pensar, el presidente ejerció esos mandatos, año y ficha, con una oposición de parte de la Sala de lo Constitucional, una oposición de parte de la anterior Asamblea, donde los únicos aliados eran ustedes, sí. Y precisamente él hizo maravillas dentro de ese lapso. Ahora, gracias a Dios, con una gobernabilidad que el pueblo le ha dado, es totalmente diferente, pero no hay que perder de vista lo que él logró hacer en ese tiempo donde todo era oposición. Bueno, somos un país ejemplo en el manejo de la pandemia, y si tú te pones a pensar, las decisiones que él tomó en la pandemia fueron con oposición directa de la Asamblea Legislativa anterior y de la Sala. Sí, bueno, definitivamente el presidente queda como presidente, y los únicos votos que le respaldaban eran los 10 que teníamos como gana, y de ahí pues se viene pretende la oposición hacerle un desgaste al presidente desde que llega. Y bueno, de hecho también hay que recordar algo, y haciendo un paréntesis también, que cuando el presidente gana, Arena y el FMLN empiezan a aprobar una serie de cosas que nunca habían querido aprobar antes, que el tema de FODES y otros, sí. El de los veteranos, sí. O sea, a manera de lo del seguro social, me recuerdo, nosotros habíamos propuesto anteriormente que que los beneficiarios también les diera cobertura a sus hijos de hasta 15 años, y dijeron que no había plata, que no se podía, pero cuando ya iban de salida lo aumentaron hasta los 18, entonces se podía. Bueno, tantas cosas, el tema de los veteranos los tuvieron engañados por tantos tiempos. Entonces, pero cuando ya ellos habían perdido y ya el presidente estaba gobernando, pero ellos desde la Asamblea, desde la Sala, querían seguir manejando el país, y de otras instituciones le aprobaron una serie de cosas, pero no para ayudarle a la población, sino que de manera la idea de ellos era desgastar al gobierno que ya estaba en turno. Sí. No, realmente tú que viviste ahí en esos momentos en la Asamblea, y que de alguna manera, bueno, tú te recordarás cómo pedían llegar a los ministros, sí, para cuestionarles totalmente. Bueno, el ministro de Salud pasaba ahí respondiéndoles constantemente por lo vinculado al COVID. Podíamos ver a Romeo también, el ministro de Obras Públicas, respondiendo totalmente, y ya vivían más en la Asamblea que allá en los ministerios, y todo era precisamente por entorpecer. Y ahí es donde yo pienso, Juan Carlos, que era lo que se estaba viendo. Por ejemplo, si tú ves, el presidente se desayunó, por decirlo así, con una pandemia a nivel mundial, sí, que había erosionado países con niveles de salud de primer mundo. Pero aquí habíamos tenido más de 30 años de desatención totalmente a los sistemas de salud. Y con esos sistemas de salud se hizo frente a la pandemia. Pero además de eso, con una Asamblea Legislativa que los únicos que nos apoyaban eran ustedes. Entonces, fíjense qué complicado. Pero aún así, se logró hacer el Hospital El Salvador, que dijeron que era una galera. Aún así, somos ejemplo en lo de la lucha de la pandemia. Y entonces el presidente, fueron como los primer round, ¿verdad? Sí. Del presidente, y donde de alguna manera la sala, que se había vuelto en una suprasala, porque ahí no operaban los controles, intercontroles, las medidas de peso y contrapeso, porque nadie controlaba esa sala, era una suprasala. De hecho, hubo un grupo de ciudadanos que quisieron seguir procesos contra ellos, y en la resolución ellos dijeron, bueno, nosotros somos la Sala de lo Constitucional, no estamos sometidos nosotros a la estructura normativa. Yo creo que todos los salvadoreños estamos sometidos a la estructura normativa del país, inclusive la Sala de lo Constitucional. Entonces, exactamente como tú dices, tiempos difíciles. Sí, muy difícil. Recuerdo también, antes de ir al corte, ver al ministro de Defensa sentado en la sala, allí en el Pleno Legislativo, en donde
las diputadas de aquel momento de Arena y FMLN le llegaron a lanzar papeles, le reclamaban cosas. Era una situación meramente de desgaste y para ver si descontrolaban al ministro que se portó muy a la altura y aguantó todo ese ataque que les hacían. Entonces yo creo que el ministro de la Defensa, Merino Monroy, pues ha hecho un buen papel también en temas de seguridad. Sí. Vamos a ir yo creo que el tiempo se nos está yendo en este primer segmento, pero estamos haciendo como una breve reseña de cómo llega el presidente a ocupar esa primera magistratura del gobierno. De igual manera, lo difícil que tuvo en sus primeros momentos para poder llegar a gobernar el país contra todos los partidos políticos, la mayoría, incluso, bueno, hoy están trabajando de la mano el PDC y PCN, pero en ese momento, si ustedes recuerdan, estaban en contra. Sí. Entonces, fueron momentos bien difíciles para el presidente. Incluso yo recuerdo que cuando llega el presidente a la asamblea y se sienta, precisamente en la silla que se sienta, la apartaron y la dejaron ahí que hasta quemar la quería. Bueno, se dieron tantas cosas, pero que son cosas que han quedado en la historia. Pero cuando regresemos vamos a plantear ya también ya el trabajo que el presidente logra hacer ya cuando se establece una asamblea legislativa nueva con el apoyo ya de, bueno, directamente Nuevas Ideas, Gana, y hoy que se han sumado partidos como PDC y PCN. Así que cuando regresemos vamos a conversar con el diputado Jorge Castro Valle y para que podamos tener la visión de qué es lo que ha pasado prácticamente en estos 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía de este programa. Estamos, o tenemos más bien un invitado que estamos conversando el tema de los 4 años de la presidencia del presidente Nayib Bukele. Estamos ya a 1 año de las nuevas elecciones, a menos de 1 año, y estamos haciendo un análisis del trabajo que se ha venido realizando, pero obviamente pues sabemos que para que el presidente haya llegado a donde está ocupando esa primera magistratura y el partido también, el que pertenece a nuestro invitado Jorge Castro Valle, Nuevas Ideas, pasaron muchas cosas para poder llegar a este momento. Estamos hablando de que en la Asamblea Legislativa pues hubieron muchas trabas, en el Tribunal Supremo Electoral muchas trabas, pero bueno, después de todo eso, diputado Jorge Castro Valle, podemos conversar también que hay cosas muy diferentes a las que normalmente conocíamos en el pasado o cuando gobernaban otros partidos políticos. Bueno, sí, yo creo que la esencia es que, Juan Carlos, tal como tú lo dices, la esencia radica esencialmente en que antes se hacían leyes para ciertos grupos. Era una consideración de un grupo de poder vinculado precisamente a esos 2 partidos, y eso era lo que movía, digamos, el telar de lo que sucedía en la aprobación de leyes o modificativa de leyes. Entonces, ahora en esencia creo que el cambio radica en que hacemos, y cuando digo hacemos porque tú eres parte de esto, no los diputados de la oposición que realmente no hacen porque no hay nada, pero los que sí entendemos esta nueva realidad en El Salvador, hacemos leyes y tomamos decisiones por y para el pueblo salvadoreño. Sí. Bueno, yo creo que cuando el presidente llega al gobierno se encuentra con muchas problemáticas, pero se llega el momento en que ya se establece la nueva Asamblea Legislativa y él tiene la posibilidad de hacer un buen gobierno. Entonces, una de las principales cosas que se encuentra es con el COVID-19, la pandemia. Entonces, yo considero que esas son de las primeras grandes pruebas que tuvo el presidente. Creo que lo primero que era quizás desarticular el modus operandi o la manera de operar de ese Estado cómplice de todo lo que había sucedido aquí. Entonces, una manera de desenllavar era precisamente, y lo tomamos en la primera plenaria, esa decisión, fue quitar a la sala que teníamos, a la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque no tuviéramos régimen de excepción con esa sala, por ejemplo. No lo hubieran permitido. Tomar ni las más mínimas decisiones porque
esa sala se había vuelto una suprasala, como lo dijimos anteriormente, y hubiera declarado ilegal todo lo que hubiera querido Arena y el Frente. Entonces, lo primero que debíamos de hacer era tener una sala que aplicara la ley, y no una justicia selectiva, sino realmente el imperio de ley que está dentro de la estructura normativa del país. Si esa sala estuviera, diputado Castro, siguieran gobernando, los mismos pocos diputados que hay ahorita de Arena siguieran gobernando desde ahí. Porque no había, primero hay que decir que era legalmente destituir a la sala. Los diputados tenemos la facultad de nombrar y destituir a los magistrados. ¿Qué se necesita para que un funcionario público siga ejerciendo el cargo que ha jurado? Juramos desempeñar la Constitución y las leyes del país. ¿Qué necesita un funcionario? Hacerle honor a la aplicabilidad de las leyes. Esta sala no hacía eso. Entonces, era obvio que no cumplían precisamente el juramento el cual habían hecho y violentaban el principio de legalidad. La quitamos. Pero tal como tú dices, si ellos estuvieran, el pueblo salvadoreño tendría que haberse olvidado de todas las decisiones que hemos tomado dentro de esta visión del presidente Bukele, porque hubieran seguido mandando esos poquitos diputados a través de la sala. Sí. Otra decisión bastante grande que realmente muchos se preocuparon, pero muchos se alegraron también, el tema del fiscal general en ese momento, que hasta se había visto con chaleco de Arena haciendo campaña. Bueno, el fiscal fue una iniciativa de tu servidor, ¿verdad? Ah, bueno. Yo presenté esa iniciativa y precisamente la presenté porque para poder desenllavar la justicia selectiva necesitábamos que el buscador de los delincuentes, ¿sí?, el fiscalizador de los delitos de El Salvador, estuviera totalmente vinculado a estos partidos. Ustedes no me dejarán mentir que el fiscal anterior, bueno, salía hasta con la bandera de Arena, ¿verdad?, con la camiseta de Arena, tenía una vinculación partidaria obvia, y entonces había que quitarlo. No obstante, además de eso, se había violentado la ley en su nombramiento, porque claramente hay una prohibición de no poder nombrar a un fiscal que participa con un partido político. Sí. Bueno, desbaratando todo eso, que bueno, todavía después de eso quedaron algunas instituciones por ahí que estaban haciendo trabajo político partidario, ¿verdad? Pero poco a poco creo que se ha ido un orden. Si tú me preguntas claramente, y como a mí me gusta decir las cosas, una de ellas es la Corte de Cuentas. Fíjense ustedes, la Corte de Cuentas fiscalizó todos los años de los gobiernos que hubieran. A Funes, por ejemplo, le dieron un finiquito en tan solo 48 horas. El finiquito que no había robado, y robó más de casi 500 millones de dólares, y contando. ¿Quién? Una institución contralor como la Corte de Cuentas. Bueno, hay bastante tela que cortar. Bueno, pero con lo poco que se hizo, que fueron grandes pasos gigantes para hacer cambios en el país, podemos hablar que han habido grandes avances. Megaproyectos, el combate que hay contra la delincuencia, que lo vamos a tocar en el siguiente segmento, el tema de la pandemia. Yo creo que las finanzas del Estado, por ejemplo, sufrieron un cambio esencial. A manera de ejemplo, si tú te fijas, se le quería dar herramientas a la Policía Nacional Civil en el gobierno de Sánchez Serén. ¿Qué se hizo? ¿Sí? Se generó un impuesto del 5% a las telecomunicaciones, y cada persona tenía que pagar cada vez que ponía saldo el 5%. Millones de dólares para dotar a la policía de herramientas. No se les compró nada. Sí. Esos millones y millones fueron a dar al bolsillo de estos exfuncionarios. Por otro lado, le llevaba al polígono de tiros a los pandilleros, pero fíjate, le pusieron un impuesto a Claro, a Tigo. No, se lo pusieron al pueblo salvadoreño. Sí. Hoy, con los votos también de los aliados como Gana, como tu persona, le hemos aprobado a la policía muchas herramientas. A la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada. Le hemos dado vehículos, tecnología. Le hemos trabajado la moral a cada miembro de la policía. Y tenemos un Estado articulado. ¿Y hemos cargado al pueblo con algún impuesto? No. ¿Qué hizo el Estado? Se reajustó. Hubo una reingeniería interna en gastos, y el Estado hizo lo que hizo con ese reajuste. No le cargamos al pueblo salvadoreño. Entonces, ese en esencia es un cambio abismal. Si tú ves, por ejemplo,
se han tomado decisiones financieras, pero también ante crisis mundiales, como la pandemia que tú llamabas, como el conflicto de Rusia y Ucrania, que tuvo un impacto en el gas licuado y los productos derivados del petróleo. Sí. ¿Qué hicimos? Le quitamos el FEFE y el COTRANS. ¿A quién? Al pueblo salvadoreño. El FEFE y el COTRANS, que el FEFE es para los veteranos y el COTRANS es para el mantenimiento de la tarifa del sector público. Pero el FEFE y el COTRANS todavía se da. Pero ¿quién no lo paga? Cambiamos la fuente de financiamiento, ya no es el pueblo salvadoreño. Y ese es un cambio en esencia. ¿Verdad? Bueno, yo creo que se han hecho varias cosas para también tratar de manejar el tema de la economía, el bolsillo de los salvadoreños. Es muy importante. Por ejemplo, también para los alimentos que ingresaban al país en un determinado momento, se les quitaron los aranceles, pues para que no llegaran tan caros. El tema de los combustibles, en el país no los tuvimos tan caros como en otros países, que llegó cerca de los $7. Acá en el país no pasó de 4 y fracción. Y fíjate tú en eso que hablabas tú, por ejemplo, de los huevos, ¿sí? de los aranceles de importación o de los impuestos que se pagan cuando entran todos estos productos de la canasta básica. Y decían los de la oposición, pero es que yo igual veo los precios. Pues claro, porque lo que se ha evitado es que se incremente el precio, que se dispare producto precisamente de lo que está sucediendo a nivel mundial. Bueno, yo tuve la oportunidad de salir a Guatemala y a Honduras en un lapso de unos 15 días cuando el precio del huevo aquí andaba por $6 y me dio la curiosidad cuánto podían valer fuera del país. En Honduras andaba por $7.50 de dólar y de igual manera en Guatemala. Entonces, cuando hablamos con las personas, porque cuando uno anda fuera del país lo primero que le preguntan, y el presidente, mire, y el gobierno, la seguridad. Entonces tuvimos una plática curiosa, el tema de llevar a cabo un evento donde hay que dar comida. Entonces le digo, bueno, en El Salvador podemos hacer un evento donde aunque sea un platito de comida de $4, $3.50 se puede conseguir. Y me dicen, en Honduras, que la situación allá es bastante más problemática en la parte económica, que no bajaba de $6, así un plato de comida muy humildemente. Entonces yo les digo, sí se nota la diferencia. Bueno, y fíjate que dentro de esas finanzas que tú hablas del país, le hemos hecho honor al pago de deudas de millones, esos 800 millones que se pagaron, que la oposición dijo que no, que era una deuda que ellos adquirieron, que ellos se robaron. Le hicimos honor pagarla porque es una deuda de país y sin embargo dijeron que no se iba a pagar, ¿verdad? Entonces se han hecho cosas muy interesantes. En el tema COVID, diputado Castro, recuerdo que cuando el presidente solicitaba fondos para lo que teníamos ya encima de COVID, los diputados de Arena y el FMLN del PDC y el PCN en aquel momento pedían que parte de esos fondos fueran a parar a sus alcaldes, precisamente para financiar sus campañas políticas. Sí, es correcto. ¿Qué es lo que históricamente habían hecho? Ellos, tú que agarraban de los gastos reservados, que era lo que en el pueblo conocemos como la partida secreta. Allí hacían y deshacían y compraban toda la impunidad que ustedes se podían imaginar. Por ejemplo, en el tema de sobresueldos le daban a los magistrados $20,000 mensuales, aparte de su salario. De ahí agarraban también para pagarse maestrías, doctorados, bueno, los secretarios jurídicos de esos, los hijos de ellos. Se iban a estudiar maestrías a otros países. Entonces, hoy no, ¿verdad? Hoy estamos tomando decisiones con ustedes, precisamente dentro de esta visión del presidente, donde se dan becas como la Roque Dalton, que precisamente en esencia y como una necesidad y como un elemento de poder dar la beca es que la persona a quien se le da sea una persona que necesite realmente, y aquí es donde entra la labor del Estado. Dice el Estado, bueno, yo estoy presente para apoyar precisamente en la parte educacional a todas estas jóvenes que son parte del pueblo y que no hayan cómo realizar sus estudios. Sí. Bueno, la satisfacción, diputado, cuando uno emite o da su voto por proyectos, la red vial, por ejemplo, obras que podemos ver, que se palpan,
la red vial hoy está cambiando muchísimo. Entonces, es una satisfacción como diputado, porque es en todo el país, no es solo lo de los chorros, ¿verdad? Que nosotros como santanecos nos sentimos contentos, pues, porque es un paso que vamos a tener, que nos va a facilitar, pero es a nivel nacional. Bueno, y cuando tú dices los chorros, fíjate, yo que fui asesor de Romeo, asesor jurídico de Romeo, cuando llegamos precisamente... Ahí podemos ver unas imágenes. Ah, ahí están unas imágenes. Precisamente cuando nosotros hablamos de los chorros, el ministro de Obras Públicas, el señor Martínez, él se había echado un proyecto de estar comprando en ese quinquenio una malla, Sí. que ponían ahí en los, sí, los chorros, que no servía de absolutamente nada. Se venía con todo y malla. Y esa malla costaba como casi $1 millón anuales, que podía haber sido usado precisamente para obras. Son pasos a desniveles lo que podemos ver ahí. Ahí podemos ver el bypass. ¿Cuál es ese? Es el de Opico, ¿no? O el de Unicae. Oh, Pico. O el de Opico. Ok. Y sí, ahí estamos viendo. Que ya está terminado. Sí. Y ese paso queda precioso. Y son obras realmente con el sentido social, y también al mismo tiempo que perduren. Sí. Si vos ves lleva concreto, ¿verdad? Sí, una obra grande. Es una obra realmente para que la tengamos los salvadoreños por mucho tiempo. Yo hablaba con un amigo el otro día y le decía yo, pensemos en las obras que ha hecho este gobierno, y no podíamos enlistarlas porque son muchas. Sí. En San Miguel, en Santa Ana, en todos lados. Sí. Entonces realmente ahí podemos ver nosotros cómo el dinero del pueblo está usado en obras. Si tú me dices a mí, por ejemplo, la Monseñor Romero, que no la terminó Arena, la dejó a medias, se robaron todo el dinero de los millones que estaban aprobados para esa obra, la dejaron a medias, o por ejemplo el de La Libertad, tú puedes ver cómo las obras, el dinero, solo hacían la mentira e iban a dar precisamente los bolsillos de ellos. Sí. Bueno, hay varias cosas que se han hecho en este gobierno, porque también tenemos la parte de la playa El Tunco, el Subsiri. Bueno, hay varias obras que realmente vale la pena también resaltar, y hay proyectos también. De hecho, creo que el aspecto cultural, si tú te fijas, este gobierno ha precisamente apuntado a todas las aristas posibles para poder llevar el país a otra posición, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú ves, el tema cultural es importante para este gobierno. No obstante, hablamos de 3 rubros principales, pero hay muchos de ellos. Por ejemplo, imagínate tú cómo podemos tener un país de primer nivel y con el basural que precisamente estábamos acostumbrados a tirar por las ventanas de los carros o ir a votar. Entonces, cuando tú te fijas, se toman decisiones en cosas complejas, económicas, pero también se toman decisiones en cuestiones culturales o de balance familiar. Por ejemplo, si tú ves la atención que tiene el Estado hacia las mascotas, hacia los perritos, hacia los gatitos, si tú ves, no es algo sin importancia, porque está llevando todas las estructuras y la esencia de un país a otro nivel. Sí. En la parte deportiva hay bastante trabajo también. Estamos viendo que nos estamos preparando para los Juegos Centroamericanos y Caribe. Es correcto. Donde se está invirtiendo bastante en escenarios deportivos. Bueno, vamos a tener un estadio que no le vamos a tener que envidiar a otros estadios. Sí. Tú ves también el Flor Blanca que se está reformulando. Vamos a tener una biblioteca nacional impactante, ¿verdad? Porque además de ser hermosa, es funcional. Hemos rescatado el centro histórico, se han tirado leyes. El otro día aprobamos una junto con ustedes precisamente, que está vinculada al rescate del centro histórico y es para precisamente salvaguardar todos esos edificios. Está precioso el centro histórico. Ahora por ahí habían unas imágenes también, pero vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a hablar el tema del régimen de excepción, el tema de plan control territorial y todo lo que beneficios que hemos recibido de tener en este momento el control de la delincuencia, y que para eso hemos trabajado nosotros como diputados también en la Asamblea Legislativa para apoyar al presidente en temas de seguridad. Así que ya regresamos, no nos cambien.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con el diputado Jorge Castro Valle del partido Nuevas Ideas. Estamos haciendo un análisis prácticamente de los primeros 4 años. Bueno, de hecho estamos ya a 1 año para que termine el primer mandato del presidente Nayib Bukele. Y pues haciendo este análisis llegamos a este punto que también tenemos que hablar el tema de la seguridad. Y para eso pues hemos estado conversando con el diputado Castro y que hemos tenido en nuestro país un plan de control territorial y de igual manera pues tenemos el tema de seguridad muy importante que, dicho sea de paso, muchas cosas de las que hemos hablado se han podido hacer por el régimen de excepción que se ha establecido y que se está apoyando desde la Asamblea Legislativa para que el presidente, a través de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, bueno, todos los medios posibles a nivel de Estado podamos tener estas condiciones en las que estamos viviendo. Así que podemos decir que El Salvador ha hecho un giro totalmente diferente del enorme, de 360 grados, no podemos decir de menos porque realmente esto no lo habíamos vivido. Sí, bueno, sufrimos por más de 30 años, ¿verdad?, aquí en el país, y realmente cuando hablamos del régimen de excepción debemos de verlo como una herramienta constitucional, legal totalmente, y además 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren, sí. Pero fíjate, estamos hablando que se encripta en el Plan Control Territorial, sí. O sea, viene a ayudar al Plan Control Territorial, y de hecho, si tú te recuerdas, la fase 2 fue detenida por los diputados anteriores de la Asamblea anterior, pero gracias a esta gobernabilidad estamos ejecutando actualmente la 5ª fase del plan, extracción, ¿verdad? Y faltan otras fases que vamos a seguir desarrollando, pero a mí me gusta hacer esta como zambullida para poder hacer un análisis. Fíjate, sí. Tú puedes tener el plan más maravilloso del mundo, sí. Todos los que estamos aquí podemos tener el plan más magnífico, pero ejecutarlo es otra cosa. Sí. Entrarlo en operatividad, está hablando usted de algo totalmente complejo. Valorémoslo más. Bueno, es diferente cuando usted como persona va a ejecutar algo, pero cuando lo va a ejecutar con instituciones que están acostumbradas históricamente a no articular y crear una sinergia y una articulación estatal, eso es otra cosa, todavía más compleja. Entrar en la mente de cada componente, de cada persona dentro de esa institución, es otra valoración aparte. Sí. El presidente no solo elaboró el plan para tener éxito. Ahorita tenemos imágenes también de cómo se ve. Vaya, ahí estás viendo todo el centro histórico. Sí. El centro histórico, además de que conecta con la seguridad de las personas, pero conecta con la esencia cultural. Ahí estamos haciendo un viaje hacia el pasado, sí. Conectando como salvadoreños en ese centro histórico, y al mismo tiempo podemos ver cómo la gente transita en un régimen y en un sentimiento de seguridad y tranquilidad. Entonces te decía yo, fíjate qué interesante, entonces viene él y lo operativiza, pero además para operativizarlo le trabaja la moral a cada agente de la policía, sí. A cada militar, y hacer esa reingeniería, está usted hablando, como decimos en el buen salvadoreño, de otros 20 pesos. ¿Por qué? Porque es complejo. Y entonces entra todo el Estado articulado, ¿verdad?, para buscar el fin. ¿Cuál es el fin? El derecho fundamental a la vida, sí. Que es una obligación del Estado. Pero, y con esto termino la idea, el socio mayoritario, ¿quién es el socio mayoritario? Para que esto tenga éxito y al final, ese socio mayoritario es usted, el pueblo salvadoreño. Sin el pueblo salvadoreño no se daría esto, y el pueblo salvadoreño deja de tener miedo, se vuelve denunciante, se vuelve participador y operativiza al igual que el gobierno. Sí. Es increíble. Sí. ¿No? Bueno, cuando hablamos del régimen de excepción, el plan control territorial, que son complementos, podemos hablar, y hemos venido hablando de muchas cosas, de muchos cambios que han habido en el país, y todo, a mi punto de vista, diputado, es que realmente este régimen de excepción y este control de pandillas y violencia que tenemos en el país ha tenido que ver mucho en el tema de turismo, desarrollo económico,
una mejor condición para la familia. O sea, yo sé que hay muchas más condiciones. ¿Cómo lo ve el diputado Castro? Bueno, la verdad que el régimen de excepción y la seguridad que impacta, unido con el Plan Control Territorial, no solo impacta en el derecho fundamental a la vida, sí, que tú sabes que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, es realmente un mandato esencial, sí, para el Estado. Pero cuando hablamos de seguridad y de derecho fundamental a la vida, hablamos también de la libertad y crecimiento en las diferentes actividades comerciales o mercantiles, sí, por ejemplo. Sí. Hablamos también del turismo, hablamos también de la inversión extranjera o de la nacional también en el país. Sí. Hablamos de ese crecimiento comercial, pero también hablamos también de un impacto en el sentir de cada núcleo familiar, de cada familia de El Salvador, porque ya la familia empieza a desarrollarse en las diferentes actividades dentro de ese sentimiento de tranquilidad. Sí. Tus hijos se van a la escuela, te quedas tranquilo, sí, ¿verdad? Anteriormente no era así. Yo creo que esto es un impacto que se tiene en diferentes aristas. Sí. Bueno, definitivamente cuando podemos ver incluso las imágenes que acabamos de ver, donde las personas transitan tranquilamente en el centro, eso no se podía hacer antes. Hoy hay más tranquilidad, la gente sale con sus hijos, visitan lugares recreativos, parques, canchas, en deporte. O sea, antes los padres no tenían el valor de mandar a sus hijos a otros lugares, a ellos solos, sí, por temor a que no podrían regresar o tendrían algún problema en el camino. Yo creo que todo eso ha venido cambiando y eso es un gran beneficio para la familia, ¿verdad? Y si tú te fijas, todo esto que se está haciendo en el gobierno del presidente viene a impactar precisamente en la popularidad del presidente. ¿Por qué? Porque, miren, cuando un presidente entra electo en cualquier país del mundo, entra con un alto grado de popularidad, pero a los 3 meses, históricamente 6 meses, esa popularidad crece, sí, se viene para abajo, porque es cuando empiezan a demostrar, ¿verdad? Empiezan a demostrar qué tan cierto era lo que prometieron. Pero en el caso del presidente Bukele ha sido todo lo contrario. Sí, ha aumentado. En lugar de decrecer, ha incrementado drásticamente, tanto que dicha popularidad ha salido de las fronteras patrias y se ha ido para otros países, sí, donde están exigiendo precisamente que repliquen un presidente Bukele, o que se replique precisamente la operatividad que se está haciendo aquí. Y es que realmente ha sido, la gente lo ha visto con buenos ojos, el hecho que el presidente ha sido fuerte con el tema de la delincuencia, combate a las pandillas, ya que es un tema que es el que nos ha tenido sumergido en tantas cosas malas. Yo creo que hay imágenes que nos pueden ayudar en edición para ver el tema donde podemos decir con seguridad, con certeza, que sí se está trabajando con mucha fortaleza en ese tema. Ahí podemos ver las imágenes donde está el SECOT, ¿verdad? SECOT es donde se están trasladando a todos los reos de los diferentes lugares. Ahí podemos ver cómo llegan las unidades, la vigilancia que hay, y pues todo eso nos ha permitido a El Salvador tener una imagen diferente. Ahí están las imágenes. Sí, es correcto. Yo decía, el otro día estaba hablando yo con una gente de fuera del país que eran periodistas, y me decían, sí, pero se le violentan los derechos a estas personas. No, realmente no hay violentación de derechos. Y es lo que quiero dejar claro. ¿En qué impacta el régimen de excepción, por ejemplo, Juan Carlos? Sí. Y tú lo sabes, impacta en la medida de detención, en el término de detención administrativa. Sí. Pero después de los 15 días, cada persona que ustedes ven ahí bajándose del bus, se le siguió un debido proceso en el cual tuvo derecho a un abogado y a un proceso para poder demostrar que no eran pandilleros. O sea, la oposición dice que el 80% de estas personas son gente que no son pandilleros, y ustedes pueden ver todos los tatuajes que tiene cada uno que se va bajando. Los angelitos. Y que, dicho sea de paso, no se les ha procesado por los tatuajes, sino por los delitos que han cometido. Ahora, esa persona que están viendo ahí llevó un debido proceso. Después de esos 15 días, pónganse a pensar,
si el régimen de excepción no modificara la detención administrativa, que es lo único que modifica, sería complejo, porque entonces quisieran agarrar a 30 pandilleros que están en una casa y tendrían que ir a sacar la detención por parte de un juez, la orden de detención, y se van huyendo. O imagínense usted la Fiscalía General de la República llevando en 3 días los casos fundamentados ante el juez por más de 68,000 delincuentes, en 3 días. Entonces, ¿qué hace el régimen de excepción? Lo convierte en 15. Sí. Pero cuando ya llegan a los 15 días donde el juez ve las pruebas y dice, senténciese, no, se abre el proceso a la siguiente fase y ahí es donde el imputado tiene todo el debido proceso para poder demostrar que es inocente. Sí. Bueno, y viendo esas imágenes se me viene a la memoria también de que diputados de Arena y FMLN siempre están en contra de este procedimiento que se está haciendo, de poder encerrar a todos estos delincuentes. Sí, ellos... ¿Por qué lo harán? Yo creo que ellos le están tirando, miren, lamentablemente ellos al hacerlo no entienden que están dándole la espalda al derecho fundamental a la vida de los salvadoreños. Yo me pregunto, estos 68,000 criminales que están encarcelados, ¿cuánta gente pudieron haber matado en todo el tiempo que llevan de encarcelamiento? Sí. ¿A cuántas familias salvadoreñas le hemos quitado el dolor? No vamos a poder saber. Sabemos que muchos. Muchos comerciantes, ¿verdad?, también que pagaban rentas. Y esa parte es la parte mercantil, también tiene un beneficio directo, pero también en el derecho fundamental a la vida, que es el fin primordial. Ahora, toda esta gente de Arena y del Frente, ¿qué es lo que buscan? Bueno, yo creo que así como han sido siempre, creo que están buscando los votos de los familiares de estos delincuentes. Si tú hablas de votos... Eso es lo que buscan precisamente. ¿Cuántos votos representarán 68,000 capturados delincuentes familiares de ellos? Pero, cosa curiosa, diputado Castro, yo me encontré con varias personas. Bueno, tengo mi parte empresarial también y muchos me han dado las gracias. Mire, diputado, continúen con esto, no van a quitar el régimen de excepción porque ya no podían más. Pero también me he encontrado con personas que no son empresarios, sino que tal vez personas que son empleados, agricultores, pero me llamó tremendamente la atención de una persona que me felicitó y me dijo, haga extensiva por favor mis agradecimientos a los demás diputados. Entonces yo dije, bueno, él está muy agradecido. Entonces le digo, mire, sí, las personas que tal vez no están contentas con esto son que se han llevado a algún familiar. Y me dijo, yo tengo un hijo preso, me dijo. Sí. Me impactó tremendamente porque yo dije, y le dije, de verdad, sí, en serio, me dijo, pero mi hijo, me dijo, lo aconsejé y nunca me hizo caso. Ahí están las consecuencias. Pero me dijo, estamos viviendo en un ambiente bien tranquilo. Entonces, esa plática con esa persona me impactó porque un hijo de él está preso y sin embargo está contento. O sea, no es del todo que toda la familia de ellos van a estar molestos. Fíjate que yo por ejemplo, vi a una persona también que me impactó, que me dijo, fíjese que yo tengo una tiendita, me dice, en la colonia, allá en Santa Ana, por cierto. Y me dice, y yo pagaba renta. Ahora, como no pago renta, me dice, mi tiendita va prosperando, ya la puedo surtir más. Ya. Entonces, pero yo no estoy agradecido por eso, me dice. ¿Así? Porque eso me llena de alegría, pero me dice, pero le voy a decir qué es lo que me llena más de alegría. Yo tengo una niña, me dice, de 14 años, y todos los días que salía de la colonia, la intentaban reclutarme. Porque tienen un término, ¿cómo le llaman a las muchachas cuando las reclutan? Y entonces mi pena era que la tenía que sacar, me dice, todos los días tenía que pagar y después irla a traer, pero pagar no me importaba, me dice, pero yo pasaba sufriendo porque le iban a reclutar. Y hoy esa tranquilidad, me dice, es algo que no tiene precio. Sí, la verdad que incluso se puede observar eso en las partes deportivas, en las canchas. Cuando empieza el régimen, se empiezan a llevar a medio a mucha gente que está involucrada en todo el problema. Observábamos asistencia en las canchas, pero no como se está observando ahora. Sí. Hoy ya la gente ya sale libremente y van a celebrar a sus hermanos, a sus padres, ya se convierte en un ambiente familiar.
hay más ventas alrededor de las canchas de fútbol. Sí. Entonces, el ambiente ha cambiado. Incluso hacíamos, quizás hasta se podría ver como crítica, todos estos eventos que hay de artistas que vienen al país son llenos totales. Si miramos la parte de turismo, igual el tema de hacer reservaciones en restaurantes, todo ese tipo de cosas, siempre están llenos. Siempre están Incluso llenos. hay gente que dice, mire, y dicen que no hay pisto en El Salvador, pero se han visto todos esos cambios, diputado. Sí, sí, es correcto. Creo que estamos en un momento histórico donde el país realmente está pegando ese viraje. Claro, perfecto solo Dios, ¿verdad? Sí, y los claro. seres humanos cometemos errores, pero El Salvador en esencia está dando un giro y está dando ese viraje que todo el pueblo estuvo esperando. Creo que es un momento donde estamos viviendo nuestra verdadera época de independencia, donde estamos tomando nuestras propias decisiones y donde nos hemos hecho valer como país que jamás antes había sucedido. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha escapado, no lo hemos sentido, pero hemos compartido con todos nuestros televidentes nuestro pensar, opiniones, son muy importantes. Así que mis agradecimientos especiales al diputado Castro, y más adelante pues ya viene una campaña política, en la cual también lo vamos a invitar a que venga a hacer sus propuestas para la población. Bueno, está bien, Muchísimas gracias. Se agradece. Muy amable, Juan Carlos, y un saludo al pueblo salvadoreño. Sean parte de esto, yo sé que son parte de esto, estamos empujando la carreta con nuestros diputados aliados, con nosotros, los de la bancada, junto a esta visión del presidente. Súmense y gracias a Dios por estarse sumando. Muchísimas gracias, de verdad un agradecimiento al diputado Jorge Castro Valle por habernos acompañado este día. Un saludo muy especial a todos los que nos ven a esta hora en los diferentes lugares de nuestro país y también más allá de nuestras fronteras patrias, ya que tenemos el gusto de que a través de nuestro canal de YouTube, Juan Carlos Mendoza TV, nos pueden ver y pueden conocer la opinión de todos nuestros invitados. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todos.